Vladimir Putin, el enigmático e influyente líder de Rusia, no solo es conocido por sus proezas políticas, sino también por las extraordinarias técnicas que emplean sus leales guardaespaldas. Estos guardaespaldas hacen todo lo posible para garantizar la seguridad de una de las figuras más prominentes del mundo. Siga con nosotros mientras nos adentramos en el mundo de los guardaespaldas de Vladimir Putin y descubrimos las sorprendentes y aparentemente descabelladas tácticas que emplean para proteger a su líder. Equipo de guardaespaldas multimillonario. En el mundo de la política global, la seguridad del líder de una nación es primordial. Vladimir Putin, el influyente presidente ruso, no es una excepción a esta regla. Su equipo de seguridad personal es una fuerza a tener en cuenta, ya que emplea una serie de técnicas y estrategias tan impresionantes como eficaces. El núcleo de la seguridad de Putin es el Servicio Federal de Protección, también conocido como FSO, y el Servicio de Seguridad Presidencial, o SVP. Estos dos organismos son la piedra angular de la seguridad personal de Putin y trabajan al unísono para garantizar que todos los aspectos de su seguridad estén meticulosamente cubiertos. El SVP, responsable de la protección de los altos cargos del gobierno, desempeña un papel crucial en el dispositivo de seguridad de Putin. Se trata de personas altamente cualificadas, dispuestas a hacer todo lo posible para proteger a sus subordinados. La FSO es sucesora de la novena dirección del KGB de la era soviética, encargada de proteger a los dirigentes del Partido Comunista. El SVP, por su parte, es una unidad dentro del FSU que se dedica específicamente a garantizar la seguridad personal del presidente, así como del primer ministro de Rusia, con sus respectivas familias y residencias. El FSO cuenta con unos 50.000 agentes uniformados, además de varios miles de personas vestidas de civil, mientras que el SVP tiene unos 2.500 agentes. Los agentes del FSO y el SVP se seleccionan entre los mejores graduados de academias militares o unidades de fuerzas especiales que incluyen a profesionales de varios servicios de inteligencia, como el GRU, que controla el Servicio de Inteligencia Militar, el FSB, la principal agencia de seguridad de Rusia, y el SVR, que es la agencia de inteligencia exterior de Rusia, que se centra principalmente en asuntos civiles. Todos los guardaespaldas de Putin son cuidadosamente seleccionados por cualidades específicas, como su capacidad para manejar situaciones de alta presión, su resistencia física y su capacidad para soportar el frío extremo y mantenerse frescos en condiciones de calor. Además, estos agentes tienen acceso a equipos y tecnología avanzados, como coches blindados, helicópteros, drones, dispositivos de interferencia, etc. Y para asegurarse de que estos guardaespaldas están en su mejor estado de salud y fuerza, suelen ser sustituidos una vez que alcanzan los 35 años. Sin embargo, los que han servido con distinción pueden recibir recompensas en forma de prestigiosos nombramientos, como gobernadores regionales, ministros federales, comandantes de servicios especiales o administradores presidenciales. Este incentivo que aguarda a estos hombres que se juegan la vida por el presidente no hace sino animarles a dar lo mejor de sí mismos, al tiempo que garantiza su lealtad, ¿o no? Bueno, más sobre esto en un minuto. Uno de los aspectos más notables de la operación de seguridad de Putin es cómo se dividen en equipos. Esta división del trabajo permite la máxima cobertura y eficacia. Los equipos están organizados para ocuparse de diferentes aspectos de la seguridad de Putin, como la protección cercana, la recopilación de información y la contravigilancia. Esta división estratégica garantiza que siempre haya un esfuerzo bien coordinado para disuadir posibles amenazas. La protección personal es el núcleo de la acción. El círculo más íntimo de guardaespaldas de Putin, a menudo denominado Grupo Especial, es una unidad formidable. Estos individuos son seleccionados por sus excepcionales habilidades de combate, su forma física y su lealtad inquebrantable. Se someten a un riguroso entrenamiento y dominan diversas artes marciales, puntería y operaciones tácticas. Este equipo de élite está al lado de Putin en todo momento, listo para responder instantáneamente a cualquier amenaza. De hecho, este equipo, que también puede denominarse Equipo 1, está dispuesto a sacrificar su vida por él. Disponen de equipos especiales para protegerle de balas, bombas o cuchillos. Paraguas de Kevlar y maletas que pueden actuar como barreras también forman parte de su arsenal habitual. Este equipo no dudaría en abatir a cualquier atacante con sus potentes pistolas SR-1 Vector de 9 mm que pueden disparar 40 balas por minuto y atravesar cualquier blindaje. El segundo equipo de guardaespaldas de Putin es su espada oculta.
son los guardias secretos, que se mezclan con la multitud. Con este equipo, es muy improbable que el presidente se enfrente a ningún peligro, porque están constantemente escudriñando los alrededores en busca de cualquier señal de problemas. Estos guardias también visten ropas formales para pasar desapercibidos y actúan de manera informal mientras patrullan. Y, si observan algo sospechoso, aíslan y detienen rápidamente a la persona antes de que pueda causar ningún daño. Además de estas capas del dispositivo de seguridad de Vladimir Putin, hay un tercer equipo crucial encargado de salvaguardar su perímetro durante los actos públicos. Situado justo fuera de las multitudes, este equipo mantiene una vigilancia atenta para garantizar que ninguna persona sospechosa se acerque al presidente. Su meticuloso trabajo constituye la primera línea de defensa para impedir eficazmente que posibles atacantes lleguen a alcanzar a Putin. Ahora, como último círculo de protección, el cuarto equipo está formado por francotiradores bien entrenados y estratégicamente situados en los tejados. Estos francotiradores permanecen en constante estado de alerta, con la mira puesta en cualquier amenaza que perciban. Este equipo de francotiradores añade una capa adicional de sofisticación al aparato de seguridad de Putin. La precisión y la pericia de estos francotiradores actúan además como un poderoso elemento disuasorio para que los posibles agresores ni siquiera contemplen la posibilidad de un ataque. La técnica de los guardaespaldas de Putin no termina aquí. De hecho, más allá de la protección cercana, otros equipos son responsables de garantizar la seguridad de la caravana presidencial, sus residencias y apariciones públicas. Por ejemplo, en caso de atentado, los guardaespaldas adicionales ponen en marcha rápidamente un plan de extracción para sacar a Putin de la zona de peligro. Para un presidente que hace todo lo posible por invertir en su seguridad, no es de extrañar que el protocolo de seguridad de Putin incluya un convoy blindado diseñado para una rápida evacuación. Este convoy fortificado está equipado para transportarle rápidamente a un lugar seguro y cuenta con la presencia de numerosos militares armados con AK-47, lanzagranadas antitanque y misiles antiaéreos portátiles. Además, la limusina personal de Putin es una fortaleza formidable, ya que ni las bombas ni las balas tienen nada que hacer contra ella. El presidente de Rusia también tiene a su servicio personal informático muy experimentado. Estos gurús de la tecnología, junto con el equipo de seguridad, emplean tecnología avanzada para la vigilancia, la comunicación y la evaluación de amenazas. Además, hacen todo lo posible por inspeccionar las zonas que visitará Putin con meses de antelación, con el único objetivo de detectar actividades delictivas e incluso la posibilidad de que se produzcan catástrofes naturales. En otras palabras, no es solo la fuerza bruta, sino una combinación de inteligencia, estrategia y tecnología lo que mantiene a Putin a salvo. La coordinación entre estos equipos es también impecable. Se comunican a través de canales cifrados, compartiendo constantemente información y actualizaciones. El FSO y el SBP trabajan conjuntamente para analizar las posibles amenazas y adaptar las medidas de seguridad en consecuencia. Este nivel de precisión y colaboración es esencial en un mundo en el que los riesgos de seguridad evolucionan constantemente. Además, el dispositivo de seguridad de Putin no se limita a las fronteras de Rusia. Cuando viaja al extranjero, sus equipos de seguridad colaboran estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia locales para garantizar una protección sin fisuras. También comprueban los alojamientos donde se aloja el presidente. Y no olvidemos la técnica del doble de cuerpo, que se rumorea que el presidente ruso emplea de vez en cuando. Aunque esta afirmación ha sido desmentida, la gente no pudo superar el hecho de que el habitualmente estoico Vladimir Putin rompiera su protocolo al ser visto estrechando manos y haciéndose selfies con la multitud durante su visita a la región de Dagestán. También llegó a besar a una chica en la cabeza. Sin embargo, una de las medidas de seguridad que no se pueden negar es que Putin toma precauciones adicionales, haciendo que alguien pruebe su comida antes de comerla para asegurarse de que es segura y no está envenenada. Uno de los puntos fuertes de los agentes del FSO y el SBP es su proximidad al presidente. No solo le protegen de amenazas físicas, sino que también le acompañan en sus viajes, reuniones, actos, deportes e incluso asuntos personales. La gran cantidad de tiempo que estos guardaespaldas pasan con él les otorga un acceso especial para comprender su personalidad, gustos, rutinas, sentimientos e intenciones. Esta cercanía a lo largo del tiempo también ayuda a crear una relación sólida y una confianza mutua entre ellos.
Ni qué decir tiene que la pericia y eficacia de los agentes del FSO y del SBP en la protección de Vladimir Putin han quedado demostradas en numerosos incidentes críticos. Por ejemplo, en el año 2002, mientras Vladimir Putin visitaba Azerbaiyán, frustraron con éxito un complot urdido por un individuo iraquí para asesinar al líder ruso. Se descubrió que el hombre tenía conexiones con Afganistán y grupos rebeldes chechenos, y fue sorprendido cuando intentaba entregar explosivos a un supuesto conspirador. También ese mismo año, su diligencia y rápida actuación impidieron otro complot orquestado por un grupo de personas disfrazadas de reparadores. Según un informe, se descubrió un alijo de 40 kilos de explosivos listos para detonar en la ruta que suele seguir el líder ruso. Sin embargo, apenas una hora después, las bombas desaparecieron misteriosamente y se inició de inmediato una redirección del vehículo de Putin. El año 2012 también fue testigo de otro logro notable, ya que la atención de los medios de comunicación se centró en el ciudadano checheno Adam Osmayev, de quien se decía que tenía vínculos con el Reino Unido. Su notoriedad procedía de un supuesto complot para asesinar a Putin que había sido interceptado. Las fuerzas especiales detuvieron a Osmayev en el puerto ucraniano de Odessa, en el Mar Negro, y a continuación se produjo su dramática aparición en la televisión rusa, donde se le hizo ofrecer una supuesta confesión. Además, los agentes del FSO y el SBP no se centran únicamente en las amenazas externas, también han participado en la gestión de desafíos internos. Han desempeñado un papel en la represión de protestas antigubernamentales y en la detención de activistas de la oposición y periodistas que suponían un desafío potencial para el régimen de Putin. Este papel polifacético subraya su inquebrantable dedicación a salvaguardar a Putin y preservar la estabilidad del gobierno ruso. Hablando de salvaguardar al presidente y preservar la estabilidad del gobierno ruso, existe otro cuerpo, o deberíamos decir, un ejército privado de miles de millones de dólares que está a la entera disposición de Vladimir Putin. Se trata del Grupo Wagner, ejército privado multimillonario. El Grupo Wagner es una empresa militar privada rusa que ha participado en diversos conflictos en todo el mundo, a menudo al servicio de los intereses del Kremlin. Fue fundada en 2014 por Yevgeny Prigozhin, un acaudalado hombre de negocios y estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin. Prigozhin era conocido como el chef de Putin porque se encargaba del catering del Kremlin y otros actos de Estado. También dirigía una red de medios de comunicación, granjas de trolls y asesores políticos que supuestamente interferían en elecciones extranjeras y difundían propaganda prorrusa. El primer comandante de campo del Grupo Wagner fue Dmitry Utkin, antiguo oficial de las Fuerzas Especiales Rusas, también conocidas como Spetsnaz. Al parecer, dio al grupo el nombre de su indicativo de radio, inspirado en su admiración por el compositor alemán Richard Wagner, que también era el compositor favorito de Adolf Hitler. Utkin y muchos de sus hombres habían servido anteriormente en el Cuerpo Eslavo, otra compañía mercenaria rusa que luchó en Siria en 2003, pero fue derrotada por los militantes del Estado Islámico. Prigozhin asumió el papel público de mascarón de proa de Wagner y a menudo se hacía referencia a él como su líder. Sin embargo, al carecer de formación militar, se dice que se apoyó en Utkin para supervisar las operaciones militares de Wagner. El grupo Wagner apareció por primera vez en 2014, durante la anexión rusa de Crimea y el consiguiente conflicto en el este de Ucrania. El grupo apoyó a las fuerzas separatistas prorrusas en Donbass contra el ejército ucraniano y participó en varias batallas, como las de Debaltseve y Bakhmut. Este ejército también operó en Siria, donde ayudó al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad contra varios grupos rebeldes y el Estado Islámico. En Siria, el grupo Wagner participó en algunos de los combates más intensos, como las batallas por Palmira, Deir ez-Zor y Kasham. El grupo amplió aún más sus actividades a África, donde prestó servicios de seguridad, entrenamiento y minería a regímenes amigos de Rusia, como Sudán, la República Centroafricana, Libia y Mali. El multimillonario ejército de Putin es considerado en general como un apoderado del gobierno ruso, que le permite negar plausiblemente sus operaciones militares en el extranjero y ocultar las verdaderas víctimas de las intervenciones rusas en el extranjero. De hecho, el propio Putin negó sistemáticamente al principio cualquier relación entre el Estado ruso y Wagner, afirmando que se trataba simplemente de una empresa militar privada. Pero entonces, el grupo recibía financiación, equipamiento e inteligencia del Estado ruso, y a menudo se coordinaba con las Fuerzas Armadas rusas.
Ahora bien, en el ámbito de las entidades militares privadas, el grupo Wagner puede dar la impresión de ser una empresa normal, pero como se ha mencionado antes, sus raíces y acciones están entrelazadas con las agencias militares y de inteligencia rusas. Tal vez esto explique por qué el gobierno ruso ha reconocido las ventajas estratégicas de utilizar a Wagner y a empresas similares como herramientas encubiertas para expandir su influencia global mientras mantiene en la sombra a las unidades militares estatales. Por lo tanto, lo que es crucial entender aquí es que Wagner debe ser visto como una extensión por poder del Estado ruso, en lugar de una empresa independiente que anuncia abiertamente sus servicios en el mercado. Curiosamente, la situación jurídica de las empresas militares privadas en Rusia no es muy clara, pero se inclina hacia la ilegalidad, y esto también se aplica a Wagner. La existencia de numerosas empresas militares privadas como el grupo Wagner en Rusia, abiertamente implicadas en actividades, incluida la asistencia al presidente, plantea por tanto dudas sobre el marco jurídico del país. Pero hay una manera fácil de entender por qué esto es posible, ya que existen lagunas notables en el ordenamiento jurídico ruso. Mientras que el Código Penal ruso prohíbe expresamente que las personas sirvan como mercenarios, a las empresas estatales se les concede un margen considerable para mantener sus fuerzas armadas y unidades de seguridad privadas. Esto, unido a la intrincada red de subcontratistas que suele existir, crea una situación en la que los ciudadanos rusos pueden trabajar para empresas militares privadas a pesar de la aparente prohibición. Otra solución consiste en que estas empresas se registran en el extranjero, lo que permite a las autoridades rusas pasar por alto las actividades de estas entidades militares privadas aparentemente extranjeras. Sin embargo, Wagner Group carece de registro oficial, tanto en Rusia como en cualquier otra jurisdicción. De hecho, jurídicamente hablando, la empresa no tiene existencia formal, y el gobierno ruso tampoco la reconoce oficialmente. Además, en diciembre de 2018, cuando Vladimir Putin abordó la presencia de la empresa militar privada de Wagner, que opera en Ucrania, Siria y otras regiones, se limitó a subrayar la importancia de respetar los límites legales. El presidente ruso también declaró que si se descubría que el grupo Wagner violaba la ley, la Fiscalía General de Rusia evaluaría la situación desde una perspectiva legal. Sin embargo, Putin también señaló que si no infringían la ley rusa, tenían derecho a realizar su trabajo y promover sus intereses empresariales a escala internacional. Así pues, en consonancia con la estrategia de ambigüedad deliberada, el Estado ruso no solo tolera, sino que con frecuencia apoya activamente las actividades del grupo. Esta dinámica ha contribuido significativamente a la considerable influencia y poder del grupo Wagner, que a finales de 2022 contará con la asombrosa cifra de 50.000 empleados. No olvidemos añadir que en el lapso de un solo año, es decir, de mayo de 2022 a mayo de 2023, el Estado ruso pagó al grupo la asombrosa suma de más de 86.000 millones de rublos rusos, lo que equivale aproximadamente a 1.000 millones de dólares. Durante la anexión rusa de Crimea, que dio lugar al nacimiento del ejército multimillonario, las tropas Wagner, junto con los soldados convencionales, se ganaron el apodo de gente educada, debido a su comportamiento notablemente educado. A menudo llevaban armas de fuego descargadas y, por lo general, evitaban involucrarse en asuntos civiles. Otro apodo que se impuso fue el de hombrecillos verdes, derivado de su aspecto enmascarado, sus uniformes militares verdes, sin marcas, y el misterio inicial que rodeaba sus orígenes. En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, Wagner es sin duda un actor importante. Los informes también indican la implicación del grupo en actividades como el asesinato de líderes ucranianos, además de otras tareas. Según The Times, a finales de enero de 2022, el grupo Wagner transportó a más de 400 contratistas desde la República Centroafricana en una misión cuyo objetivo era el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y funcionarios del gobierno. El supuesto objetivo era allanar el camino para que Rusia afirmara su control en preparación de la invasión de Ucrania, que posteriormente comenzó el 24 de febrero de 2022. Y, para el 3 de marzo del mismo año, el presidente Zelensky había conseguido eludir 3 intentos de asesinato, 2 de ellos supuestamente vinculados al grupo Wagner. Otra faceta intrigante es el reclutamiento de presos rusos para unirse a las líneas del frente. En diciembre de 2022, John Kirby,
coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que la presencia de Wagner en Ucrania comprendía una fuerza de 50.000 combatientes, que incluía tanto a 10.000 contratistas como a 40.000 convictos. El grupo también se encargaba de entrenar a militares rusos destinados a los frentes. En cuanto a los prisioneros reclutados, se les ofreció un incentivo de 100 o 200.000 rublos rusos, junto con 6 meses de amnistía, a cambio de su servicio voluntario. Y, en el desafortunado caso de que murieran durante la guerra, se prometió a sus familiares una indemnización de 5 millones de rublos. El grupo Wagner, o precisamente los antiguos convictos, fueron la principal fuerza de asalto empleada por Rusia durante la batalla de Bakhmut. Según soldados ucranianos y antiguos prisioneros de guerra, el uso de reclusos reclutados en Bakhmut siguió una estrategia bien definida. Estos convictos, equipados de forma inadecuada y con un breve adiestramiento, se utilizaron esencialmente como cebo, o en este caso, cebos humanos. Su función era atraer y exponer a los soldados ucranianos, haciéndolos vulnerables a los ataques de unidades más experimentadas o de la artillería. No es de extrañar que E.U. estime que el 90% de los combatientes wagnerianos muertos desde diciembre de 2022 hasta mediados de febrero de 2023 fueran convictos. Con la gran presencia global y las actividades del grupo Wagner, el ejército privado se ha enfrentado a críticas y mucho resentimiento. Por ejemplo, los operativos de Wagner se han enfrentado a acusaciones de participar en graves delitos, como crímenes de guerra, que abarcan acciones como el asesinato, la tortura, la violación y el robo de civiles. Además, las acusaciones incluyen la tortura y ejecución de individuos acusados de deserción. Asimismo, en respuesta a las actividades del grupo Wagner, varios países y organizaciones han impuesto sanciones a Prigozhin, al grupo Wagner y a sus afiliados. Una de estas numerosas sanciones se produjo en 2019, cuando Estados Unidos actuó contra Prigozhin y el grupo Wagner, imponiendo sanciones debido a su papel en diversos asuntos internacionales. Entre ellos, su participación en la injerencia rusa durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, así como sus operaciones en Siria y Ucrania. Cabe destacar que el gobierno estadounidense también emitió una recompensa de hasta $250.000 por cualquier información que pudiera conducir a la detención de Prigozhin. En 2020, la Unión Europea y el Reino Unido también siguieron su ejemplo e impusieron sanciones a Prigozhin. Esta vez, las medidas estaban relacionadas con su apoyo financiero a las actividades del grupo Wagner en Libia. Además, la UE amplió las sanciones a una agencia de noticias dirigida por Prigozhin, RIA FAN, como respuesta a su papel en la difusión de desinformación y propaganda en todo el continente africano. En el año 2022, Canadá, Australia, Japón, Suiza, Nueva Zelanda y la Unión Europea ampliaron sus sanciones contra el oligarca ruso, centrándose en su implicación en la invasión rusa de Ucrania. Esta medida fue motivada por la participación activa del grupo Wagner junto a los separatistas prorrusos en el conflicto. Al mismo tiempo, Estados Unidos adoptó una postura más amplia al imponer sanciones a otras personas y entidades vinculadas al grupo Wagner y a su red de apoyo. Estas sanciones incluían a entidades rusas relacionadas con la defensa y a los responsables de la administración de las regiones ocupadas por Rusia en Ucrania. A principios de 2023, los informes indicaban esfuerzos de colaboración entre Estados Unidos, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, destinados a persuadir a los líderes militares de Sudán y Libia para que pusieran fin a sus vínculos con el grupo Wagner y garantizaran la expulsión del grupo de estas naciones. Cabe señalar que el grupo Wagner había prestado anteriormente apoyo a aliados de EU y Arabia Saudí en Sudán y Libia. Sin embargo, algunos expertos han cuestionado la eficacia de estas sanciones, ya que Prigozhin y el grupo Wagner han seguido operando en varios países a pesar de las presiones. Bueno, no hasta el 19 de julio de 2023, cuando en un giro inesperado de los acontecimientos, Prigozhin, el líder del ejército multimillonario de Vladimir Putin, declaró que el grupo Wagner cesaría su participación en operaciones de combate en Ucrania. Y no solo esto, también hubo una rebelión. Por lo tanto, es natural preguntarse, ¿cómo alguien de tanta importancia para la agenda de Putin acabó suponiendo la mayor amenaza para su autoridad? La respuesta tiene múltiples facetas, en parte debido a nuestro limitado conocimiento de los acontecimientos en Rusia.
Y también porque la política rusa es famosa por su complejidad y sus complejidades. Sin embargo, todo se reduce a una respuesta muy simple: lealtad sin precio y motines costosos. Prigozhin lleva varios meses enzarzado en una lucha de poder con la cúpula militar, a la que responsabiliza de las pérdidas sufridas por sus tropas en el este de Ucrania. Con frecuencia ha alegado que no equiparon adecuadamente a su ejército privado, obstaculizaron el progreso con un exceso de burocracia y se atribuyeron injustamente el mérito de las victorias de Wagner. Aunque Prigozhin había expresado en alguna ocasión su apoyo a la invasión rusa de Ucrania, había manifestado abiertamente su desaprobación del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y del jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. También les responsabilizó de las deficiencias militares de Rusia y les acusó de ceder territorios rusos a Ucrania. Sin embargo, el 23 de junio de 2023 parece que la frustración de Prigozhin alcanzó su punto álgido, ya que acusó a la cúpula militar de Moscú de autorizar ataques aéreos contra los campamentos de Wagner, lo que provocó la muerte de un número significativo de sus fuerzas. Esta información surgió cuando Prigozhin compartió un vídeo que ya circulaba por los canales de Telegram afiliados a Wagner. El vídeo supuestamente mostraba las secuelas de un ataque con misiles contra un campamento de retaguardia de Wagner. Prigozhin señalaba con el dedo al Ministerio de Defensa ruso, conocido también como MOD, alegando que habían llevado a cabo el ataque, que causó la muerte de 2.000 de sus combatientes. Además, en un vídeo publicado el mismo día, Prigozhin cuestionó la versión oficial de la invasión rusa de Ucrania. Sus afirmaciones se centraron en la creencia de que la invasión sirvió principalmente a los intereses de las élites rusas. Prigozhin acusó al Ministerio de Defensa de orquestar una descripción engañosa de Ucrania como un actor agresivo y hostil, confabulado con la OTAN, que conspiraba para atacar los intereses rusos. Uno de sus argumentos clave fue la negación de cualquier escalada ucraniana antes del 24 de febrero de 2022, un pilar central en la justificación rusa de la guerra. Agravando la polémica, el líder de Wagner afirmó que el mando militar ruso había ocultado deliberadamente el verdadero alcance de las bajas sufridas en Ucrania. Según él, las pérdidas alcanzaron la asombrosa cifra de 1.000 soldados en determinados días. Prigozhin no se detuvo ahí. Alegó además que figuras como el ministro de Defensa Shoigu y poderosos oligarcas tenían motivaciones personales que impulsaron el inicio de la guerra. En respuesta, el Ministerio de Defensa, sin embargo, refutó estas acusaciones de atacar los campamentos de retaguardia de Wagner. El Instituto para el Estudio de la Guerra tampoco pudo verificar la autenticidad del vídeo, planteando la posibilidad de que hubiera sido creado con fines informativos. Pero Prigozhin no bromeaba con sus acusaciones. Así, en un mensaje publicado en el canal Telegram de su servicio de prensa, Prigozhin anunció el inicio de un conflicto armado contra el Ministerio de Defensa. También hizo un llamamiento a las personas inclinadas a unirse a este conflicto contra el ministerio, afirmando que la rebelión era una respuesta a lo que él percibía como un ataque contra sus hombres. En las primeras horas del 24 de junio, las fuerzas de Wagner cruzaron el óblast ruso de Rostov desde Luhansk. Sorprendentemente, no encontraron oposición inmediata y se hicieron rápidamente con el control de Rostov del Don. Antes de esto, Prigozhin había afirmado que Shoigu había huido de Rostov del Don, de una manera que describió como cobarde la noche anterior, a las 9 en punto. Su avance se extendió hasta el cuartel general del Distrito Militar Sur, donde establecieron un perímetro de seguridad por las calles circundantes. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Nacional Rusa, el FSB, anunció que había presentado cargos penales contra Prigozhin y que buscaba activamente su detención. Prigozhin, por su parte, contraatacó afirmando que los mercenarios de Wagner habían entrado en Rostov sin encontrar oposición. Con esto, parece que miles de millones de dólares no bastan para comprar la lealtad de un ejército, ya que la rebelión supuso el mayor desafío al largo mandato de Putin. Fue también la crisis de seguridad más grave de Rusia desde su llegada al poder a finales de 1999. De la noche a la mañana, el Kremlin confirmó que se estaban tomando medidas en respuesta al motín. Sin embargo, tras la toma de Rostov del Don, un importante convoy de fuerzas de Wagner emprendió viaje hacia Moscú bajo el mando de Prigozhin desde Rostov del Don. Este formidable conjunto incluía miles de soldados, junto con tanques, vehículos blindados, armamento antiaéreo y camiones civiles. Sin embargo,
hubo mucha disparidad en cuanto al número de hombres de las tropas. La información procedente de una fuente con conexiones con la dirección de la República Popular de Donetsk indicaba que el convoy en ruta hacia Moscú incluía a unos 5.000 combatientes, supuestamente bajo la dirección del alto comandante Wagner Dmitry Utkin. En otra estimación, los servicios de inteligencia británicos sugirieron que en la rebelión participaban hasta 8.000 combatientes wagnerianos. Por otro lado, la afirmación de Prigozhin presentaba un panorama mucho más amplio, afirmando que los rebeldes contaban con la formidable cifra de 25.000 combatientes. Independientemente de su número, los rebeldes fueron capaces de rechazar los ataques aéreos militares rusos que no impidieron el avance del convoy. Mientras tanto, las defensas terrestres estaban estratégicamente situadas a lo largo de la ruta hacia Moscú. Sin embargo, antes de que las fuerzas de Wagner alcanzaran estas defensas, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko medió para llegar a un acuerdo con Prigozhin. En virtud de este acuerdo, que implicaba que los combatientes de Wagner cesaran su avance y regresaran a su base, a cambio de una garantía de su seguridad, Prigozhin consintió en poner fin a la rebelión. En consecuencia, a última hora de la tarde del 24 de junio, las fuerzas de Wagner dieron marcha atrás, y los que habían permanecido en Rostov del Don se retiraron inmediatamente. Sin embargo, el Servicio Federal de Seguridad llevó a cabo una operación de registro en el cuartel general de Wagner, en San Petersburgo. Los informes de los medios de comunicación rusos, aunque sin verificar, indicaban el hallazgo cerca de la oficina de cajas de cartón que contenían 4.000 millones de rublos rusos, equivalentes a unos 47 millones de dólares. Además de este importante hallazgo de efectivo, se habrían incautado dólares estadounidenses, pistolas y lingotes de oro. Prigozhin, sin embargo, mantuvo que estos fondos estaban destinados a los salarios de los empleados, a indemnizar a las familias de los combatientes de Wagner fallecidos y a otros gastos diversos de la empresa. Recordemos que las actividades del grupo Wagner se extendían a África e incluso a Estados Unidos. El 24 de junio, Vladimir Putin pronunció un discurso nacional en el que condenó las acciones de Wagner como traición. Aunque cualquiera habría esperado un castigo severo, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que se retirarían los cargos contra Prigozhin y que éste sería extraditado a Bielorrusia. Aunque Prigozhin se mantuvo en su afirmación de que su principal objetivo no era derrocar a Vladimir Putin, sino destituir al ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y al comandante de todas las fuerzas rusas en Ucrania, Valery Gerasimov, la decisión de Putin fue realmente sorprendente, dada la reputación del Kremlin de ser implacable. Algunos incluso especularon con que esta medida podría haber sido una estrategia deliberada del presidente Putin para atraer a más traidores potenciales demostrando indulgencia. Sin embargo, tras la marcha de la rebelión, Prigozhin se retiró notablemente de la escena pública. Quizá por eso su posterior reaparición y sus actividades dejaron perplejos a muchos, ya que hizo apariciones en actos como la Cumbre Rusia-África de San Petersburgo, acto al que asistió Putin. Además, a pesar de los informes sobre la disolución de sus holdings mediáticos, permaneció en Rusia. El líder de Wagner también continuó con sus funciones. A pesar de declarar que el grupo ya no participaría en la guerra de Ucrania, se centró en entrenar soldados en Bielorrusia y en mantener sus actividades en África. Así permaneció la situación hasta el 23 de agosto, cuando un trágico accidente aéreo se cobró la vida de Prigozhin y otros 9 altos dirigentes de Wagner, entre ellos su cofundador, Dmitry Utkin. El accidente se produjo cuando el avión privado de Prigozhin se dirigía de Moscú a San Petersburgo. La muerte de los pasajeros se confirmó el 27 de agosto, tras el análisis genético de los restos recuperados. Pero, ¿fue realmente un accidente? Las especulaciones y ciertas fuentes plantean dudas sobre el accidente, sugiriendo que podría no haber sido un mero accidente o un fallo técnico del avión. El momento del siniestro, ocurrido justo un día antes del Día de la Independencia de Ucrania, parece más que casual. Además, exactamente 2 meses antes, el 23 de junio de 2023, Prigozhin había protagonizado su rebelión y, en un giro interesante, un canal de Telegram asociado con Wagner afirmó que el avión había sido derribado por las defensas aéreas rusas sobre Tver Oblast. Otra de las teorías que se investigan actualmente gira en torno a la posibilidad de una bomba colocada de forma encubierta en el avión, según informan los medios de comunicación rusos. Pero, aunque la causa exacta de la explosión sigue siendo incierta, la presencia de una bomba se consideró un factor potencial, según mencionó un funcionario estadounidense.
Sin embargo, esta afirmación sigue sin verificarse, y el Pentágono declaró que no había información que la respaldara. El Wall Street Journal también hizo referencia a las opiniones de 3 expertos en aviación. Estos expertos, tras analizar las pruebas visuales disponibles, concluyeron que no había indicios de un ataque con misiles. En su lugar, apuntaron a un fallo estructural catastrófico como causa probable. Huelga decir que la capacidad de Prigozhin para establecer redes y su liderazgo fueron cruciales para mantener al grupo hasta el momento. Por eso, muchos expertos creen que la muerte de Prigozhin bien podría marcar el final del multimillonario ejército de Putin. Aunque se ha especulado sobre posibles sucesores que podrían obtener la aprobación del Kremlin, la probabilidad de que alguno de ellos ocupe efectivamente el lugar de Prigozhin sigue siendo incierta. Sin embargo, si se trata realmente de un acto calculado de represalia por parte del Estado ruso, se plantean preguntas sobre el momento en que se produjo. ¿Por qué hubo un retraso de 2 meses antes de actuar? Además, si los rumores son ciertos, cualquiera podría suponer que el accidente aéreo podría haber sido un ataque meticulosamente orquestado, una forma de represalia por el motín de Prigozhin. ¿Qué opina del sistema de guardaespaldas de Vladimir Putin? ¿Qué opina de la muerte del jefe del grupo Wagner? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Además, para ver más vídeos cautivadores como este, haz clic en una de las tarjetas que aparecen actualmente en tu pantalla.